del Señor. Bien, muchos de nosotros desde niños nos ha gustado las competencias y nos gusta ser campeones, ¿verdad? Y por lo menos cuando en estos días estamos viendo los partidos de fútbol del Mundial femenino, pues nos gozamos con los triunfos de la selección. Y cuando entrevistan a cada uno de estos competidores, todos quieren ser campeones. Y nosotros hemos sido llamados a ser campeones, somos campeones. Hay alguien que ya hizo la gran competencia, ganó y nos hizo campeones. Pero aunque somos campeones, necesitamos saber cómo lo logramos, qué tenemos que hacer para ser campeones. Así que vamos a hablar de un principio que es sumamente importante para lograr ser buenos campeones. Y ser campeón es ser triunfador, ser ganador, sacar adelante todos sus proyectos personales, su vida, en todas las áreas. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso número 5. Y el tema que vamos a tratar hoy es campeones, pero vamos a hablar de un principio para ser campeones. Y es el principio de la persistencia. Persistencia. Dice, este es uno de los pasajes que llaman mi atención de la Biblia. Y hace referencia a un rey de Judá. Recuerden que Israel se divide en norte y sur, y en la parte sur queda Judá, con su capital Jerusalén. Y los reinos del sur, como los reinos del norte, vivieron su propia experiencia. Y cada uno de ellos vivió su propia experiencia y, bueno, fueron registrados todos estos eventos, buenos, malos, positivos, negativos, en los libros de las crónicas. Así que en este segundo libro de crónicas, que tanto el primero como el segundo, pues se cree que estos dos libros, crónicas de estos reyes, fueron escritos por Esdras, el famoso Esdras. Y él narra la historia de estos reyes. Y hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que fue Uzías. Uzías, cuando tiene 16 años, llega a ser rey de Judá y tiene una gran responsabilidad. 16 añitos. Uno a los 16 años, ¿en qué piensa? Imagínense. Pero él es un campeón, un tipo que nos enseña por dónde se logra eso. Y una característica que tuvo él y que lo mantuvo así por 52 años fue la persistencia. Y dice la palabra así: Uzías buscó a Dios en el tiempo de su mentor, que era el sacerdote, un líder espiritual, un hombre de Dios bueno, que se llamaba Zacarías. Él fue su mentor espiritual. Es tan bueno cuando uno tiene un buen mentor espiritual que lo ayuda, que lo asesora en el área espiritual. Y dice que él buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó algo muy básico y muy importante. ¿Qué le enseñó? Le enseñó a temer a Dios, respetar a Dios, creer en Dios, relacionarse con Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, ¿qué pasó? Dios le dio éxito. Entonces Crónicas dice aquí que él persistió. ¿En qué? En buscar a Dios. Resultado, producto de esa decisión, dice que fue prosperado
por el Señor. Una versión más moderna dice que Dios hizo que le fuera bien. Dios hizo que le fuera bien. Y eso es muy importante. Cuando él persiste en buscar a Dios, Dios hizo que le fuera bien. Y él entendió eso. Él lo entendió así. Ahora, veamos un poquito algo del contexto histórico de este rey. Este versículo se encuentra inscrito en el segundo libro de las Crónicas de Israel. Primera y segunda de Crónicas son libros históricos que contienen datos tanto biográficos como anécdotas y episodios de los reyes de Israel y de Judá. Además, estos libros narran guerras. Nos gustan las guerras, por lo menos leerlas o verlas, pero vivirlas es una cosa totalmente diferente. La guerra es dura, pero se narran guerras, se narran victorias, y por eso son tan atractivos estos libros, pero también narran derrotas, alianzas con naciones paganas para tratar de defenderse. Y todo esto nos lleva a nosotros también a pensar en cosas, ¿no? Y una serie de datos interesantes que estos libros nos enseñan y nos ayudan a comprender mejor o de mejor manera el gobierno de estos monarcas de ese Israel veterotestamentario. Entonces se cree que el autor de estos libros fue el famoso Esdras. Ese fue el nombre que le colocamos a nuestro hijo mayor, Esdras. En inglés, Esdras. Allá le dicen Esdras. Pues bien, este versículo de hoy, que nos habla acerca de Usías, es un rey que gobernó a Judá durante 52 años. 52 años. Y comienza a reinar a la edad de 16 años y dice que él persistió desde los 16 años en buscar a Dios y Dios lo ayudó a tener éxito. A esa edad yo conocí al Señor, a la edad de 16 años. Y yo también tomé la decisión personal de buscar a Dios. Y la tomé, y esto ha sido muy importante para mí. Este hombre reina a los 16 años, pero él tiene la ayuda de su mentor Zacarías. Es el sumo sacerdote, el sacerdote supremo de aquella época. Y este sacerdote lo instruye en la ley, en los mandamientos. Es decir, sembró en él la semilla del Señor. Por eso cuando usted tiene un niño y siembra la semilla de la palabra del Señor, crea que en su tiempo va a germinar esa semilla. Va a llegar un momento en la vida en que él va a dar los frutos de eso que usted sembró. Pues Zacarías lo vio en la vida de este hombre, los resultados. La historia de Usías es que él hizo lo que le agradaba a Dios. Crónicas, que es escrito por Esdras, él registra un detalle, y es que Usías hizo lo que agradaba a Dios igual, y lo compara con su padre Amasías, quien también fue declarado como un rey bueno. O sea que el padre y el hijo fueron buenos. Dice allá en 2 de Crónicas 26:4 que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Padre e hijo en la misma ruta, en la misma dirección. ¿Qué hizo este muchacho cuando comienza a reinar a los 16 años? Lo primero que él hace es luchar contra todo culto pagano que había en Israel.
allá en Judá. Y él derriba todos los altares de los cultos que habían en esas ciudades. Adoración a dioses extranjeros, y fortaleció el ejército. Dice la palabra que él creó, diseñó, fue un ingeniero en diseñar máquinas de guerra, novedosas en su época, y derrotó sus amigos, sus enemigos más poderosos. Edificó torres, ciudades importantes, inclusive construyó ciudades en el desierto. Y en resumen, fue un rey productivo, creativo, trabajador, mejor dicho, un rey magnífico. Bueno. Pero todo cambió en él cuando ya estaba viejo. ¿Qué pasa? Un rey viejo que no admite consejos. Un rey viejo, cuando él ya estaba viejo y logró el éxito, llegó un momento en que el éxito lo dañó, el poder lo dañó. Él empezó a ser orgulloso y arrogante, y el poder se le subió a la cabeza. Y un día entró al templo y él le dio por ofrecer incienso a Dios, por hacer algo que no le correspondía a él. Eso le tocaba hacerlo al sacerdote. Y entonces él se puso a oficiar como sacerdote, y Dios se enojó y lo castigó. Y las consecuencias fueron tan desastrosas. Eso está para en el capítulo 26, verso 16. Dice que Dios lo castigó con lepra. Le brotó la lepra, y así terminó el resto de sus días, leproso. Y al final terminó aislado en un cuarto de su palacio, y cuando él muere fue enterrado en un lugar aparte, y no le fue permitido ser enterrado en la tumba de los reyes, como era la costumbre, porque el tener lepra era considerado inmundo. Pues bien, entonces vamos a hablar de la clave del éxito. ¿Persistió en qué? En buscar a Dios. Y cuando lo buscó, Dios lo prosperó. La clave del éxito es que este hombre tuvo persistencia. En ese versículo 5 de la Reina Valera dice que Uzías fue prosperado por Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice que mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Mientras buscó. Interesante, ¿no? Pero cuando él también mete la pata, se le enredó la vida. Entonces la persistencia es algo que hay que enfocarla bien. Hay que enfocarla bien. En ella aparecen dos claves para ese éxito. Y dice, una la bendición y una la condición. Clave. ¿Cuál es la bendición? Dice la palabra que cuando él persistió en buscar a Dios, Dios lo prosperó. Éxito, abundancia, mejor dicho, buena aventura. Todo se lo dio Dios. Pero ¿cuál era la condición? Buscar al dador de esa bendición. Él persistió en buscar a Dios. Dios es la fuente de la bendición. Entonces, en términos sencillos, como vamos a hablar de la persistencia, cualquiera puede acceder a la prosperidad que emana de Dios. Dios nos quiere prosperar a todos nosotros. Pero para que esto ocurra, ¿qué hay que hacer? Para ser campeones hay que buscar a Dios, buscarlo. Parece simple, pero ¿es fácil buscar a Dios? ¿Es simple? No. La verdad es que solo las personas que persisten, porque fácilmente uno baja la guardia en los problemas. Entonces, la clave es persistir y alcanzar a uno el éxito. Y aquí viene el corazón de este estudio, la palabra
persistencia. Entonces, si queremos prosperar y ser campeones en cualquier área de nuestra vida, debemos ¿qué? Persistir. El éxito no vendrá solo, tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Ahora, definamos la palabra persistencia. El diccionario dice que la definición de persistencia es duración o existencia de una cosa por largo tiempo. Duración, existencia de una cosa por largo tiempo. Pero si uno va a la etimología de la palabra, encontramos que persistencia, dice el diccionario, viene del latín persistere, que se traduce como mantenerse firme y quieto, firme en un propósito por largo tiempo. Y Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. Eso es largo tiempo, ¿no? No ha venido el fin, pero hay que perseverar. Entonces es una habilidad muy importante para conseguir metas, la persistencia. Y si queremos ser campeones, tenemos que ser persistentes. Sin ella, uno no va a lograr que sus proyectos se hagan realidad. Eso es imposible. Además, la persistencia nos ayuda a suplir la carencia de otras habilidades. Por ejemplo, cuando uno no es hábil en ciertas cosas, como por ejemplo, ¿quién de ustedes no es hábil para cocinar? Levante la mano. Lady, bien, está bien. ¿Quién más? Bueno. Resulta que la persistencia va a hacer que usted brille en otras áreas. Por ejemplo, cantar, pintar, enseñar, liderar, tocar un instrumento. La persistencia hace que usted brille en otras áreas. Incluso si usted se propone, y aunque no sea bueno cocinando, si persiste, con el tiempo se volverá un chef, un buen chef. Y esos chefs son bien apetecidos, muy apetecidos, siempre y cuando persista en ello. Entonces ahí viene la frase popular que hemos oído muchas veces: la práctica hace al maestro. Persistir. Así entonces la persona persistente sigue intentándolo, pese a que hay de vez en cuando eventuales fracasos. Arranco y no se me dan las cosas, pero sigo insistiendo, y uno empieza a aprender de cada uno de esos fracasos. La vida nos da sorpresas, pero aprendemos de eso. Así que la persistencia también está vinculada a la superación de obstáculos. Siempre se nos presentan problemas, dificultades, pero tenemos que superarlos, sin importar lo difícil que sea. En estos tiempos se habla mucho de la persistencia y el entrenamiento, el coaching. Entonces, en el mundo del entrenamiento se dice que hay tres cosas o tres tipos de persistencia: la ciega, la planeada y la aleatoria. Me llamó mucho la atención esto. ¿Cuál es la ciega? Es aquella en la que no hay ningún tipo de logro, pues ella se convierte en el objetivo en sí. Yo soy persistente y con el solo hecho de ser persistente, pues me siento contento. Es decir, que ser persistente en lo que sea es en sí mismo la recompensa. Así no consiga lo que quiera conseguir, pero esa es la persistencia ciega. La planeada es la que nosotros podemos decir que es la que sí se utiliza de un modo inteligente, es decir, al final nos va a permitir lograr el objetivo o las metas que nos hayamos propuesto. Quiere decir que si elaboramos un plan y se lo sigue, lo voy a acabar. Entonces, un plan por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 6 meses, hasta que lo consiga. Y la tercera es la persistencia aleatoria.
como su propio nombre lo indica, se sustenta en el uso al azar de herramientas que se tienen al alcance de la mano, esperando que la suerte sea la que finalmente dé la oportunidad de lograr el objetivo deseado. Entonces uso la herramienta y sí, yo le hago aquí y espero a que se encienda la lámpara y nos resulten las cosas. Ahora, quiero dar un ejemplo para entender estos tres tipos de persistencia. ¿Quién de ustedes de pronto tiene en su casa una caja fuerte? No tienen plata, nada que guardar. Tenga una chiquita y meta las joyas allí, porque de pronto el empleado o la empleada se la roba. Alguien, entonces, ahí se puede demorar un poquito, pero una caja fuerte. Bueno, si usted tiene una caja fuerte y quiere abrirla, pero si usted no sabe la combinación numérica, debe comenzar a probar algunas alternativas hasta que se abra. Primera alternativa, la persistencia que dijimos, ciega. Es decir, decidir una numeración concreta y estar una y otra vez marcando la misma, esperando que la caja se abra. Y dele, pero nada. A algunos les pasa eso. Por otro lado está la planeada. Entonces, es conseguir una secuencia lógica de alternativas y combinaciones hasta llegar, ¡pum!, a la adecuada y se abre. Y finalmente está la aleatoria, que se supone ir probando números al azar, sin ningún tipo de lógica o de orden hasta dar con la acertada. Pregunto, de estas tres, la número 1 y la número 2 son las mejores. Sin embargo, y por increíble que parezca, la inmensa mayoría de las personas optan, intencionalmente o no, por la número 3. ¿Cuál es la número 3? Probar suerte. Probar suerte. Probemos suerte. Probemos suerte. Para muchos es la manera en que viven su vida, probando la suerte, esperando, mejor dicho, que el destino les sonría, y es una triste manera de sobrevivir. Entonces estamos ahí por si aparece un chepazo o algo así. Nos pasa así. Entonces este versículo nos dice, persistencia ¿en qué? Ya definimos qué es persistencia. Para algunos, pues es ciega. Para otros es planeada y para otros es aleatoria. Estamos ahí esperando a ver esperando la bendición a ver, pero eso no funciona así. Vamos a hablar de la persistencia en buscar la bendición. Volvamos al versículo de este estudio bíblico. Dice que Uzías persistió en buscar a Dios. Según lo que hemos aprendido, podemos afirmar que el rey se mantuvo firme, constante en su propósito de buscar al Señor por largo tiempo. 52 años de su vida buscando a Dios, buscando a Dios. Como resultado, pues la bendición de Dios vino a su vida y a su reino. Aunque el versículo también es claro en señalar que la prosperidad solo se mantuvo mientras Uzías persistió en la búsqueda. Cuando él dejó de persistir, se le fue todo a tierra. Entonces uno puede luchar toda una vida para conquistar las cosas, pero si no mantengo esa perseverancia, puede irse todo al piso. Por eso la palabra dice, el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será salvo. No hay que bajar la guardia. Hay que mantener la persistencia en buscar a Dios. Entonces vamos a ver qué cosas vamos a aprender de ese versículo. Buscar a Dios no es algo
que se hace de un día para otro. No. Es una acción que se debe hacer vez tras vez, día a día, semana a semana, de manera persistente, constante, firme y con larga duración. No es de un día para otro. Entonces esos cristianos que sí, que no, que a veces sí, que a veces no, no. Hay que hacerlo con persistencia. Y eso, al hacerlo, será inevitable que la bendición de Dios en todas las formas posibles, porque la bendición de Dios viene en todas las formas posibles. No viene solamente en dinero, vienen otras cosas. En todas las formas posibles viene a nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Es sencillo. Porque Dios es fuente universal de recursos ilimitados, y dice la palabra que quienes se acercan a Él son recompensados con múltiples bendiciones. Estamos viviendo en una época desde la pandemia para acá, donde todo se volvió como muy virtual, ¿verdad? Y esa búsqueda de Dios no puede ser virtual, no puede ser virtual. Sirve, pero no. Dice la palabra del Señor que si alguien quiere buscar a Dios y encontrarlo a Él, tiene que buscarlo, acercarse a Él. Dice, pecadores, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos, cara a cara. Entonces la cosa virtual es buena, no es mala, porque uno puede hablar con una persona en la distancia y puede lograr grandes cosas, pero con Dios es cara a cara. Acérquese a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador, recompensador, premiador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Con sinceridad. Sinceridad. La palabra sincera viene de la cultura griega, ¿no? Cuando construían esas grandes estatuas y tenía una grieta por ahí. ¿Sabe cómo la pulían para quitarle la imperfección? Con cera. De ahí viene la palabra sincera. Entonces, cuando se acercaba la talla, la imagen, un gladiador, un ángel, a una vela encendida, una llama, se derretía y empezaba a mostrar todas las grietas. Entonces, de ahí viene la palabra sincera. Entonces, cuando buscamos a Dios sinceramente, pues dice, el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que Él recompensa, Entonces, buscar a Dios no es algo que se hace de un día para otro. Vuelvo y lo repito. Es una acción que debe hacerse vez tras vez, día tras día, semana a semana, de manera persistente, constante, firme y de larga duración. La segunda cosa que aprendemos de este versículo es que la persistencia no es algo que se aprende leyendo libros. Y sí que hay libros de autoayuda y hay gente que lee mucho. O hay videos muy buenos. Excelente. Prédicas de persistencia, muchísimas. Bien, todo esto ayuda. Pero ¿sabe cómo se aprende la persistencia? Por la praxis de la vida. Es decir, por la práctica. Por la vida práctica. Es ahí donde, ¿quién de los que está aquí ha fracasado alguna vez? Levante la mano. Fracaso tras fracaso. ¿Quién de ustedes ha tenido una gran oportunidad y la perdió?
¿Cómo se llama el coro que hemos estado escuchando, Cristi? El último. Gensi me lo dijo. La canción. Vamos a ver si llega. Bueno. Mi media mitad. Esa. ¿La han escuchado? Llegó y no la aproveché y se perdió. Eso es oportunidades perdidas. ¿Quién ha tenido una oportunidad y la ha perdido? ¿Y después qué hizo usted? Oh, otra oportunidad y la aprovecho. Eso es. Es por la praxis de la vida. Es por las experiencias positivas, negativas, lo que hemos vivido. Leyendo libros no se aprende a ser persistente. Es allá, tropezándose. Cuando yo era niño, yo miraba que hundiendo un botón se prendían y se apagaban los bombillos. Que uno conectaba algo y se prendía. Y yo decía, pero que este es el misterio de esto. Y un día metí el dedito por allá en un toma de esos. Y otro día puse una mesa, un taburete, 2, 3 sillas y llegué al bombillo allá. Lo aflojé y metí el dedo allá. Yo era inquieto. ¡Prum! Caí encima de todo eso. Es la vida la que lo enseña a uno a ser persistente. Es la única manera de alcanzar el éxito. Manteniéndonos firmes en nuestro propósito. Sea cual sea. En mi caso personal, al igual que Usías, me propuse y me he propuesto en buscar el rostro de Dios. Lo necesito con urgencia y mi familia también. Necesitamos de Dios y voy a buscarlo y voy a buscarlo. Entonces, eso no se aprende leyendo libros, se aprende con sangre, sudor y lágrimas. La praxis de la vida, los fracasos, las victorias, los momentos duros, una enfermedad, un fracaso económico. Bueno. Número 3, ¿qué aprendemos también de este versículo? Que la flojera, que dejar las cosas sin terminar, que la mediocridad y la falta de motivación son todo lo contrario a la persistencia. Muchas veces nosotros vamos por la vida así como aquel necio que se propuso construir una torre y no la terminó. Eso está por ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14. Así mismo nosotros, al no persistir en nuestros proyectos, en nuestra comunión con Dios, en nuestros emprendimientos, en asistir a la iglesia con regularidad, al no terminar lo que iniciamos, etcétera, lo único que conseguimos es que no se nos tome en serio. El que comienza y no termina, nadie lo toma en serio. Usted arranca y se compromete que yo le entrego esto en 15 días, 6 meses y todavía no, mañana. Y después de que usted pierde eso que se llama que usted no es serio, la perdió. Eso no lo recupera usted en 20 años. Lo pierde, hermano, y eso cuesta volverse usted a poner en el nivel de la credibilidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno pierde la credibilidad? Las oportunidades siguen llegando, pero esas oportunidades no me llegan a mí, sino que van para otros, van para otros, van para otros, van para otros. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Perdió? ¿La perdió? ¿La perdió? ¿Cómo podría entonces alguien considerar digna de fiar a una persona que no persiste?
Imposible. Pero la persistencia hace de nosotros personas mejores. Nos convierte en mejores y en verdaderos imanes. Mira, hay unas personas que son imanes. Hay gente que dice, oiga, ese señor todo lo que toca lo convierte en dinero. Pero eso no vienen a esta iglesia, hola. Pero ¿cuántos de ustedes se consideran así, que todo lo que tocan les va bien? Se le abren puertas, bendición. Eso es bonito. Ahora, ¿por qué sucede eso? Cuando una persona es persistente, cuando una persona es persistente, la toman como una persona seria. Y las oportunidades le llegan. Pero si no, van para otros. Pero el que es persistente, cumplido y hace las cosas bien, se convierte en un imán que atrae la bendición para sí. Esa va para allá. Va para Daniel Oliveros y coge una curva así. Y ¡pum! ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo nos convertimos en campeones, en imanes de la atracción? Siendo persistentes. Eso nos hace campeones. Entonces no creas, mi hermano, en cuarto lugar, que la persistencia es una virtud que se obtiene solo con buenas intenciones. Hay gente que dice, no, es que me voy a proponer desde mañana. Buenas intenciones. ¿Cuántos miran ahí Facebook? ¿Cuántos miran una red social? Cualquiera. Están plagadas de cristianos virtuales. ¿Sí o no? Que se la pasan posteando versículos bíblicos, postean frases de motivación, liqueando, comentando videos y videos que hablan de Dios, pero no son capaces de mover un solo músculo para buscar a Dios. No lo mueven. Empezando por ir a congregarse en su iglesia. Cada vez que hay una actividad en la iglesia, para allá voy. Levantarse de madrugada para orar. No mueven un músculo. Leer la Biblia a diario. No le encuentran músculo para eso. Hacer cambios en su interior, en su mundo interior. Yo tengo que dejar esto. Entonces esos cristianos virtuales anhelan la prosperidad, pero por flojos no la alcanzan. Luego se preguntan, ¿y por qué Dios no me bendice a mí? ¿Por qué? Pero sí liquean y sí comentan videos y comentan cosas, pero no son capaces de mover un músculo para de verdad buscar a Dios. Quinta verdad que aprendemos de esto: la persistencia, así como otras cosas, se nutre de tres poderosas actitudes. La hablamos creo que la semana pasada, ¿se acuerda? ¿Cuáles son? Disciplina, fuerza de voluntad y motivación. Disciplina. Cuando uno es indisciplinado, pues hay que pedírsela a Dios y ponerse las pilas. No es fácil. Fuerza de voluntad, motivación.
¿Dónde encontramos esas tres virtudes? Lucas 18, una viuda, dice la Biblia, que era pobre y se la tenía montada un juez que le hiciera justicia. Persistía, persistía. Y consiguió que el juez le hiciera justicia. Entonces, si tenemos disciplina, fuerza de voluntad y motivación, téngalo por seguro que nuestra vida va a marchar mejor. Ahora, las personas que persisten suelen conseguir lo que se proponen. ¿A cuánto le ha pasado eso? Sí, hay varios aquí, ¿verdad? ¿Y eso qué le brinda a uno cuando uno consigue lo que persiste en buscar? Le da seguridad, le da confianza en sí mismo, le da credibilidad y sobre todo la fe suficiente para plantearse más y mejores metas. Más y mejores metas. La bendición está, hermano, ¿sí o no? Entonces, la persistencia es el fuego que purifica al ser humano. Ay. ¿Y lo purifica de qué? De la escoria de la sociedad. Por ahí vemos las cosas y decimos, uy, esta sociedad está muy sucia, es una escoria, es una porquería este mundo. Bueno, la persistencia es el fuego que nos purifica de la escoria de la sociedad y hace que nosotros seamos seres superiores, que tengamos una visión superior en todos los sentidos. Eso es lo que marca la diferencia. Y lo cierto es que tal afirmación, la superioridad de algunos por encima de otros, no nos gusta a muchos, no nos gusta. Y sobre todo esos movimientos progresistas de los últimos tiempos. Porque hay algunos que sostienen que todos somos iguales. Y resulta que no es así. No todos somos iguales. Están los que persisten y triunfan, y están los que desisten y se frustran. Pónganse de pie los que quieren persistir y triunfar. Entonces, ¿qué tienen los triunfadores que los distancia de quienes decidieron? ¿Ustedes conocen a mucha gente que decidió quedarse a la orilla del camino? ¿Sí? ¿Conocen gente así? Decidieron quedarse. No me quedo. Una palabra describe a los campeones. ¿Cuál es la palabra? Repítanla conmigo. Persistencia. ¿Y persistencia en qué? ¿Ciega? No. Persistió Uzías en buscar a Dios.